buenos días, bienvenidos a la siguiente edición de Inclub Podcast. Hoy nos acompaña nuestro invitado Francesco, persona con discapacidad visual. Hola Francesco, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos. Gracias por este espacio y bueno, ya preparados y listos para contestar lo que venga. Perfecto, Francesco, estás súper preparadísimo. Coméntanos un poquito más sobre ti, nos gustaría que te presentes un poco más a la audiencia. Bueno, mi nombre es Francesco Pérez Dávila, natural de Lima. Hoy en día tengo 27 años y bueno, de ahí digamos que me desempeño dentro del rubro de lo que es el paradeporte, la disciplina de fútbol para ciegos, que es lo más destacado que he logrado hacer dentro de lo que es impacto social para la sociedad. Y nada, es más que nada algo breve y creo que es lo más consistente, ¿no? Perfectísimo. Por ejemplo, tú como futbolista, tú como persona apasionada por el deporte, ¿cuáles han sido los aprendizajes más valiosos que te ha dejado esta actividad o este desarrollo en tu vida? Definitivamente el hecho de recuperarse rápido de las malas experiencias o situaciones adversas. El jugar con una selección donde no había el fútbol profesional fue difícil porque al principio pues todos los equipos nos pasaban por encima. Entonces, al recuperarse rápido al día siguiente porque teníamos otro partido, creo que es lo que nos sucede hoy en día en nuestra vida, pues, ¿no? Nos pasan sucesos día a día y de los cuales no podemos quedarnos llorando o pensando en qué pudimos hacer, sino en qué debemos hacer el día siguiente. Por supuesto que sí. Es más, esta actividad incluso te hizo viajar por el mundo. Fuiste a Francia incluso. ¿Qué tal ese campeonato? ¿Cómo te fue? Bien. Creo que el premio a todo deportista, los sacrificios y el esfuerzo que uno hace, los entrenamientos y las veces que nos toca pasar lejos de casa, de la familia, es eso, ¿no? Es conocer algunas partes, aunque en realidad se disfruta muy poco, pero siempre ahí hay para conocer culturas nuevas. El 2024 tuve la oportunidad de ir a la Copa de Francia con el club de Clermont Jokers y fue muy bonita, la competencia es muy distinta, muy profesionales y te das cuenta luego que la diferencia está pues en el tiempo que ellos le dedican a su disciplina, pues, ¿no? Si aquí entrenamos 3 o 4 veces a la semana, pues ellos lo hacen 6 veces a doble turno. Entonces ahí se nota pues cuán desarrollado está el fútbol europeo en todos los aspectos, no solamente en el paradeporte, sino también en convencional. Sí, es verdad que quizás en Europa está un poquitito más desarrollado que aquí, pero yo creo que igual este tipo de actividades en general te han permitido desarrollarte mucho más tanto como persona, como profesional. Y sobre todo decirle a la gente que la discapacidad no es un impedimento. Justamente aún creo que hay personas que consideran que por tener una discapacidad no puede jugar al fútbol, no puede jugar al básquet o no puede hacer algún deporte. Lo cual tu caso demuestra que no es así, que no es verdad. ¿No es cierto? Sí, efectivamente, ¿no? Partiendo de lo que dices, he escuchado historias y comentarios porque también hago algunas actividades de sensibilización con los padres de personas que recién están perdiendo la vista o que ya la han perdido y no los dejan salir o tienen miedo a que les pase algo. Bueno, te cuento, yo cuando empecé a jugar fútbol, empecé jugando en la pista, no fuera de la casa. Uh-huh. Entonces, literal, no hay impedimento. Hoy en día, pues no tenemos un país accesible en lo que son espacios deportivos, ¿no? Por ejemplo, para las sillas de ruedas, pensando un poquito más en otras discapacidades también, pero buscan la manera y veo que lo hacen, así como en su momento me tocó hacerlo a mí, ¿no? He jugado creo que en todo tipo de terreno y de hecho los domingos a veces hay sus pichangas ahí en el Osa. Sí pasa. Nos adaptamos y eso creo que tiene el peruano y eso es lo que nos ayuda en el momento de definir, ¿no? Hoy en día el Perú es muy reconocido en lo que es para deporte. Tenemos a una campeona mundial en lo que es para taekwondo, ¿no? Entonces el esfuerzo que hacen es bastante y la adaptación también. Creo que has mencionado algo muy importante, que es que el peruano se puede adaptar. Tenemos esta cultura de no dejarnos vencer, sino siempre buscar soluciones, siempre tener unas bajo la manga, como quien dice.
Entonces sí, se demuestra que en verdad cualquier persona puede desarrollarse, no hay impedimentos, no hay excusas y creo que el tema está en uno mismo. Pero ya hablando más para la sociedad en general, ¿cuáles consideras que serían los principales desafíos que aún enfrentamos y que podemos empezar a mejorar poco a poco? Bueno, eso sí es parte del desarrollo de todas las personas, creo que es la parte social. Y en esa parte, no solamente Perú, sino la posibilidad que tenía de viajar en América, también hay partes donde todavía nos queda rezagos de pensar que una persona con discapacidad pues no puede hacer una u otra cosa. Y eso creo que es el principal problema, ¿no? Y justo antes de venir, me acuerdo, ayer, me estoy acordando que una orientadora del Metropolitano me dice, espérame aquí en la puerta del ascensor. Y bueno, es algo normal, ¿no? Porque iban a abrir y todo eso. Pero el comentario que hizo al final, bueno, ya tanto lo he escuchado que me dio risa. Me dijo, pero no te vayas a mover porque te puedes caer. Sí. Entonces, falta de conocimiento, ¿no? Eso, la difusión, la poca difusión que tenemos como Estado, como Ministerio de Educación, en los colegios no se toca el tema de discapacidad. A mí me dio gusto, por ejemplo, en el año 2022 hice una activación con unos chicos en un colegio en San Isidro, donde parte de su temática de educación física eran trabajar todos los paradeportes, básquet, silla de ruedas, golf, fútbol, tenis sentado, todos los paradeportes. Y lo hicieron como que una semana de olimpiadas y donde estuvo dentro de su desarrollo de esas disciplinas. Entonces, de alguna forma, ya los alumnos cuando van creciendo, hoy en día que las redes sociales pues son el medio de difusión mayor que hay, uno puede conocer y también saber, ¿no? Que hay personas que así como los jugadores de la Liga 1 o de la selección se dedican a entrenar, hay personas que también lo hacen y representan a su país, ¿no? Entonces, esa cultura de educación nos falta. Y bueno, ya no, para no ir muy lejos también, en Francia tuve una experiencia, hubo unas olimpiadas de varias universidades, donde parte de su competencia era el poder jugar, por ejemplo, bueno, yo estuve en la parte de fútbol, pero me dijeron que también estuvieron en lo que es voleibol, en lo que es atletismo, guiado con los ojos vendados. Entonces, ya desde la formación profesional, ¿no? Se desarrolla lo que es el deporte y pues de repente un profesor que tenga vocación en educación física pueda dirigirse a eso, ¿no? Porque hoy en día en el Perú no tenemos eso. Sí, es verdad que quizás en la educación no está en la malla curricular o no está en todos los lados presentes como yo puedo, en este caso, si soy una persona con discapacidad, hacer un deporte, en dónde me inscribo, dónde veo el curso, dónde lo practico. Por ejemplo, ¿qué le diría justamente a los niños, niñas que tienen una discapacidad, que quizás su sueño es representar a su país, ya más allá de un deporte también, digamos, algún concurso, siendo algún profesional, en general que tienen este tipo de metas o aspiraciones? ¿Qué les dirías a ellos para que puedan dar ese paso, para que no se sientan, digamos, limitados, sino al contrario, con ganas de representar? Primero que se decidan a hacerlo, ¿no? Cuando los peruanos hemos decidido hacer las cosas, hemos logrado mucho. Ahora que me has hecho acordar, yo tuve la oportunidad de participar en la época escolar en un concurso de lectura o comprensión de lectura. Y fue difícil porque tuve que aprenderme la obra de General en su laberinto, que es un montón de capítulos. Y cosa que pues estaba en desventaja. ¿Por qué? Porque mucha gente, el mal conocimiento, dice, por el hecho que tú no ves, tú tiendes a memorizar o tienes buena memoria. Y eso es algo que no es en todos los casos, ¿no? Hay personas que sí desarrollan la habilidad de memorizar, pero hay personas que no, como cualquier persona convencional, que algunos tienen buena memoria o algunos son más hábiles para números, otros para letras. Exacto. Entonces me tocó memorizarme un audio no te miento, deben ser por lo menos 15 horas, 18 horas. Wow. Y al momento de dar las preguntas, pues no había la facilidad de releer preguntas porque no tenía el material correspondiente, ¿no? Que son las preguntas en braille. Me las decían en voz y tenías que responder. Pero muchas veces, como persona, tú necesitas leer para tener una propia interpretación.
Entonces se me complicó, ¿no? Eso más o menos para hacer una semejanza a lo que dices, ¿no? Que en la educación está. Y básicamente la pregunta, decirle a las personas con discapacidad, primero que hagan valer sus derechos, ¿no? Porque sí los hay. Tengo entendido que sí hay material educativo. Hay muy poco, pero sí lo hay. Y hoy en día que tienen la posibilidad de hacerse escuchar, como digo, mediante las redes, las páginas, cosa que yo no tuve, que lo hagan, ¿no? Que lo hagan, que no se queden callados y que exijan lo que necesitan para ser unos estudiantes pues de buen promedio, porque muchas veces el material educativo no correspondiente hace que te limites un poco también en lo que son el desarrollo en las clases. Totalmente de acuerdo. Como tú mencionas, existen lamentablemente aún barreras, ya sean tangibles, que las pistas mal diseñadas, que no hay en este caso siempre disponible cancha, y eso tiene que adaptarse, o también estas barreras invisibles que ya son, digamos, de las propias personas, ¿no? Los estigmas, los prejuicios, pero que no son netos a la persona. Es decir, la discapacidad no está asociada a la persona. Una persona tiene valores, tiene principios, tiene habilidades, independientemente de su condición. Es algo que nace de uno mismo y hay que potenciar justamente superar las dificultades, las barreras con, en este caso, potenciar uno mismo, sus habilidades, sus ganas de cambiar las cosas o sus ganas de representar a su país. Entonces yo creo que lo que estás diciendo, este mensaje es muy bonito, muy potente y que sobre todo que las personas que tienen una condición no lo vean como una limitación, sino como una motivación para decir yo puedo hacerlo, yo puedo representar, yo puedo jugar y puedo cambiar al mundo. ¿Cómo sería, justamente hablando de mundo, un mundo ideal para ti? ¿Cómo imaginas un mundo donde en verdad, digamos, sea tu mundo ideal, que tú quisieras, que tú te imaginas? Imaginar un mundo ideal creo que cometeríamos un error porque no existe la perfección dentro de lo que es la sociedad ni la vida. Pero yo creo que la justicia y lo correcto siempre debería primar. Y de hecho yo siempre velo por lo que es correcto y por lo que es justo. ¿Qué sería justo, qué sería correcto? Que cuando uno se postule a una entrevista de trabajo, a un instituto, a una academia, una universidad, pues lo hagas o sencillamente junto con el masivo de todos los alumnos o de acuerdo a lo que las leyes dictaminan. Eso sería lo ideal o lo correcto, pero lamentablemente no lo tenemos. Dentro de lo que es desarrollo de la sociedad, pues te cuento para hacer un poquito dentro de mi experiencia. Aquí en la Marina tú intentas cruzar la pista y los carros están estacionados en el pase peatonal. Yo estuve en España y no conocía obviamente la estación Atocha. Salí, quería cruzar según guiándome por el mapa, el Google Maps, y estaba en el pase peatonal para cruzar. Y grande fue mi sorpresa que absolutamente todos los carros se detuvieron y se dieron el pase, ¿no? Sin tener el semáforo en rojo. Yo me pregunté si había pasado algo. Ya posteriormente le consulté a un efectivo policial y me dijo que no, que se pararon para que podamos cruzar tanto yo como otra persona más que venía con silla de ruedas. Entonces ese mensaje fue muy bonito porque no escuchabas ni una sola bocina. No escuchabas a alguien que grite que avance o que deje el pase. Y yo hacía comparación, pues aquí pasa eso y al segundo ya escuchas, te rompen los oídos con la bocina, ¿no? Entonces, sí, eso es creo que lo correcto y lo justo cuando tenemos conciencia, ¿no? Lo que mucho pasa en nuestro país es que nos enfocamos en pensar en nosotros mismos y nos olvidamos de que alrededor tenemos una sociedad que en su momento de repente necesita ayuda, o incluso ellos mismos, ¿no? Yo he visto personas de la tercera edad que a veces están también peleando por cruzar un semáforo o no conocen una ruta, e incluso hasta me preguntan a mí. Hoy justo venía en el carro y una chica me dice, yo estaba con el celular, y porque también tengo que saber por dónde voy, ya me estaban escribiendo por dónde está. Claro. Y la chica me dice, joven, ¿esta es la avenida Venezuela? Y le digo, sí, es Venezuela, justo vamos a girar. Y cuando la chica se baja, pues se da cuenta de que no estoy viendo, pero sin embargo le di la referencia correcta, ¿no? Entonces no solamente es para nosotros, también es para las personas del día a día.
madres con bebés, las personas de la tercera edad, como repito, ¿no? Entonces, es para todos, yo creo. La conciencia que tenemos que tener es para todos. Porque si yo me dedicara a pensar en mí, fácil lo que haría es, yo no veo, entonces no. Si alguien me pregunta, yo no puedo responder de dónde estoy o dónde está la dirección. Entonces, hay que pensar siempre en que al lado de nosotros va a haber una persona que necesita ayuda. Muy bonito mensaje, sobre todo resalto lo de empatizar y poder en este caso tener en cuenta que también existe la sociedad y podemos hacer un cambio desde nosotros, pero también para nuestros compañeros o las personas que nos rodean. Muchas gracias, Francesco. Entonces vamos a pasar a la dinámica final, que esto es el ping pong con Francesco. Yo te voy a decir una serie de palabras y tú me tienes que responder con lo primero que se te venga a la cabeza. ¿De acuerdo? Dale. Perfecto. Ley de la persona con discapacidad. Falta implementar. Perfecto. Autonomía. Tenemos que ser siempre nosotros mismos. Por supuesto que sí. Sociedad. Injusta. Fútbol. Lo más grande que me pasó. Tu pasión. Y finalmente futuro. Prometedor. Perfecto, Francesco. Muchísimas gracias por haber participado en la dinámica final. No sé si tienes algún último mensaje final para la audiencia que en este caso nos está expectando el día de hoy. Sí, básicamente dividirlo en dos partes. Para las personas convencionales, ¿no? Decirles que siempre repetir lo que dije, que es piensen un poquito más en lo que estamos al lado, y me incluyo, y se incluyen ellos también. A nuestras autoridades y entes que dirigen este país, pues que lo hagan correctamente, ¿no? Aplicando las leyes, que hace mucho tiempo no se hace aquí, y no solamente con la ley de discapacidad, sino con otras más. Y a mis propios, vamos a llamarlo así, que me ha hecho acordar una frase, colegas, y decirles también que nosotros tenemos una discapacidad y nuestra discapacidad es visual, y eso no implica que nos sintamos menos o más que los demás. No por el hecho de no tener vista significa que no puedas usar una escalera eléctrica o que no puedas bajar unas escaleras, que también he escuchado en muchos comentarios en los transportes, sobre todo en el metropolitano y tren eléctrico, que están a veces son muy pegados a la regla. Entonces, decirles eso, ¿no? Nosotros tenemos una discapacidad, pero estamos al igual, en la misma capacidad que todas las personas de hacer exactamente las mismas cosas. Trabajar, tener familia. También escuchaba ese comentario, puedes creer que ¿cómo tienen hijos? No me sorprendería. Pero bueno, eso, ¿no? Tenemos esa capacidad y así como las personas cometen errores, las personas convencionales, nosotros también tenemos errores, y hay que saber y ser humanos para reconocer cuándo nos equivocamos y para reconocer cuándo los demás se equivocan con nosotros. Si aprendemos a respetarnos nosotros mismos, vamos a conseguir que las personas nos miren diferente. Y así como exigimos respeto, exigimos el asiento cuando subimos a un carro, también hay que saber cuándo poder dar el lugar a otras personas, porque eso es parte de la vida. Sencillamente eso, y agradecerles por la oportunidad. Hay mucho que comentar en este tema, pero esperemos que este pequeño espacio, esta pequeña experiencia pueda sumar un granito de arena para que vaya cambiando esta sociedad, y en un futuro pues seamos mejor, alcancemos sin ir muy lejos los niveles de Brasil, un país con el cual tenemos frontera, donde hay semáforos inteligentes, donde hay un dispositivo que tú presionas un botón y el semáforo emite un sonido para que tú sepas dónde está y por dónde cruzar. Entonces, esos buenos ejemplos hay que copiarlos y hay que mejorarlos, ¿no? Y eso se va a lograr con esfuerzo, con trabajo de todos. Es un trabajo comprometido de todos. Perfecto, Francesco. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esto es Inclu Podcast. Gracias.